Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Engañé a mi esposo con un amigo de la infancia el año pasado. Ahora estoy embarazada y me siento profundamente arrepentida. He estado casada durante los últimos 2 años y medio, y actualmente estoy embarazada de 7 meses de nuestro primer bebé. Mi esposo y yo siempre hemos tenido una relación saludable. Nunca pensé seriamente en engañarlo o tener una aventura con otra persona. Sí, lo he atrapado en algunos deslices. Ocultó una cuenta secreta de Twitter dedicada a contenido para adultos durante 1 año y encontré fotos de chicas sin ropa escondidas en su teléfono. Pero lo he perdonado. Un día, un viejo amigo de la infancia me envió un mensaje. Me emocioné, considerando que no tengo amigos, aparte de mi suegra y mi cuñada, y además, lo conocía desde que éramos niños pequeños. Siempre fuimos muy cercanos. Era como un hermano para mí. Comenzamos a hablar sin parar y eventualmente volvimos a ser muy cercanos. He salido con él solo un par de veces en compañía de mi esposo. Nunca pasó nada raro entre nosotros en persona. Con el tiempo, empezamos a sentirnos demasiado cómodos intercambiando mensajes, y él comenzó a enviarme fotos antiguas de él y su exnovia sin ropa. En mi estupidez, no vi nada malo en eso en ese momento y seguí adelante. Eventualmente, una cosa llevó a la otra y le envié fotos mías sin ropa. No sé qué me pasó o qué estaba pensando, quería una emoción, me gustaba cómo se sentía. Él me halagaba constantemente diciendo lo perfecto que era mi cuerpo y lo sexy que estaba, y lo disfrutaba. Pero después me sentía como una basura. Mi esposo no es perfecto, no es muy romántico ni sentimental a veces, pero no creo que merezca ser engañado. Aunque nos decíamos constantemente que todo era platónico, en el fondo sabía que no lo era, sabía que estaba engañando. Él y mi esposo no se llevaban bien, lo que no ayudaba. Despreciaba a mi esposo, y mi esposo sentía lo mismo por él. Mi esposo sabía que algo estaba mal y me pidió que dejara de hablar con él. Así que lo hice, lo intenté de verdad. Quería sacarlo completamente de mi vida, pero saber que tenía algo contra mí y podía destruir mi relación en cualquier momento me estaba consumiendo. Así que seguí manteniéndolo como amigo, pero a una distancia segura, sin que mi esposo lo supiera, por supuesto. Hablaba con él de vez en cuando. Seguía insistiendo en enviarme fotos de su miembro y quería mi opinión, así que seguía adelante con la esperanza de que no me odiara y me expusiera ante mi esposo. Él era una persona muy inestable emocionalmente y aún lo es. Esto continuó por un tiempo, de vez en cuando. Siempre tenía en la parte trasera de mi mente que le había enviado fotos desnuda. A veces lo olvidaba y luego lo recordaba, y me ponía ansiosa de nuevo. Anoche, hizo algo horrible. Me preguntó por qué lo estaba ignorando y por qué había cambiado de repente, recordándome lo que habíamos hecho meses atrás. Le dije que no podía seguir haciendo eso, que la culpa me estaba consumiendo. Estoy casada y con un bebé en camino, no podía seguir con esas tonterías. Al principio lo entendió, pero seguía recordándome que de todos modos había sucedido, y que me había gustado. En realidad, nunca me atrajo físicamente. Lo hice por la adrenalina, la necesidad de atención y validación. Sé que fue una tontería. En ese momento necesitaba desesperadamente atención. Por eso lo hice. Seguí convenciéndolo de que tenía que parar, que debía dejar de enviarme fotos íntimas hasta que llegó al punto de amenazarme con contarle a mi esposo lo que habíamos hecho, como comenzó todo. Me obligó a hacer sexting con él, y si no decía algo que le gustara, volvía a mencionar que le contaría a mi esposo y le mostraría nuestras conversaciones. Me hizo halagar sus genitales, me hizo rogarle que me enviara videos de él terminando hasta que estuviera satisfecho. Hizo un trato conmigo. Después de esa noche, nunca más volvería a mencionar lo que hicimos, y que todo lo que tenía que hacer era obedecerle. Así que lo hice, no podía arriesgarme a que me expusiera ante mi esposo y arruinar a mi familia. Me hizo enviarle una foto antigua de mis partes privadas, y tontamente accedí. Él tomó capturas de pantalla de todas las cosas sucias que me obligó a decirle y las hizo parecer como si lo hubiera dicho voluntariamente. Estaba harta y le rogué que borrara las capturas de pantalla. Dijo que bajo una condición, tenía que enviarle notas de voz sexuales hasta que estuviera satisfecho una vez más. En ese momento, tuve un ataque de ansiedad completo. Intenté calmarme por el bien de mi bebé, pero no pude. Le pedí que me dejara dormir y que terminaríamos esto y lo acabaríamos de una vez por todas por la mañana. No pude dormir en absoluto.
Él me volvió a enviar mensajes al día siguiente pidiéndome lo que quería, y le pedí que cumpliera su parte del trato, que borrara todas esas capturas de pantalla, me enviara prueba de ello y nunca hablara de esto de nuevo. Estuvo de acuerdo y yo hice lo que me pidió. Me envió una grabación de pantalla eliminando las capturas de pantalla y me dijo que fingiera que esto nunca pasó. Así que aquí estoy ahora, sin saber si debo sentirme aliviada o no. Quiero contarle a mi esposo lo que pasó, pero no puedo. No sé cuál será su reacción y no puedo soportar verlo herido en este momento. Tengo miedo de que me deje, y estoy aterrada de que me odie y nunca me vea igual otra vez. Quiero esperar hasta que nazca el bebé para confesarle todo, pero incluso entonces no sé si debería hacerlo. No tengo a nadie más a quien recurrir para pedir consejo en este momento, me siento demasiado avergonzada y culpable. Realmente necesito ayuda y consejo. Mi amigo me envió un mensaje no hace mucho tiempo pidiéndome disculpas, diciéndome que se siente culpable. Así que no estoy segura de lo que eso significa para mí. Me siento utilizada. Siento que he sido agredida tanto física como mentalmente. No soporto lo asquerosa que me siento ahora mismo. Comentarios. U/Anónimo 1. Siendo honesto, como hombre, no veo ninguna forma en la que esto sea aceptable en este momento. Te has metido demasiado en este lío, y realmente no sé qué podrías hacer para solucionarlo. Incluso ahora, sigues en contacto con este tipo. Tal vez tu esposo tenga una percepción diferente de la infidelidad, pero la mayoría de los hombres se irían. OP comentario. Gracias por ser honesto. Sé que mi esposo no me perdonaría si se enterara, y creo que sería mejor no decirle nada. Me consume la culpa y el miedo, pero no puedo arriesgarme a perderlo. A veces siento que este secreto es algo que debo guardar para proteger a mi familia, aunque me duele mucho cargar con esto. U/Anónimo 2. Vaya, eso es mucho para procesar. Creo que tienes dos opciones. Puedes decirle la verdad a tu esposo, con la esperanza de que te perdone y tratar de reconstruir la relación mientras atiendes al bebé. O puedes optar por no decirle nada y vivir con la culpa, esperando que tu amigo no guarde esas capturas de pantalla en un dispositivo o algo similar y no te exponga. Cualquiera que sea la opción, es una situación difícil. Lamento que estés pasando por esto y entiendo que es aún más complicado con un bebé en camino. Toma la decisión que consideres más sabia. Ojalá pudiera ofrecerte más ayuda. Buena suerte, y recuerda siempre que eres valiosa. Me echaron de la casa de un amigo por decir un facto. Fui invitado a la casa de un amigo para cenar anoche. Justo se había mudado su novia con sus 2 hijos a su casa. Los ayudé a mudarse la semana anterior. Cuando llegué, noté que algo andaba mal entre los dos. Las cosas eran simplemente incómodas. Después de una hora de silencio muy incómodo, pregunté qué estaba pasando, pensando que había hecho o dicho algo para causar esto. Entonces, ella comenzó a quejarse sobre cómo había traído sábanas de su casa para su cama porque no quería dormir en sábanas que él había usado durante su matrimonio, el cual terminó varios años antes de que se conocieran. Ella dijo que era una falta de respeto e inconsiderado traer algo de otra relación a la suya. Yo dije, no has estado durmiendo en esas sábanas durante el último año cuando te quedas a dormir él. Y, además, no trajiste hijos de un matrimonio anterior a esta relación. Miro a mi amigo y él tiene una expresión que simplemente grita, oh, diablos bro. Entonces, ella comienza a gritar que soy un misógino que no se preocupa por nadie más que por sí mismo. Luego le dice que si no me voy, ella se irá. Por supuesto, me fui. Pero, sinceramente, quiero saber, ¿estuve equivocado? Comentarios. No estuviste equivocado, OP. Ella está actuando de manera infantil y exagerada. Parece que solo quería causar drama. No te preocupes, tú solo dijiste la verdad. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.